la deuda pública va a crecer el 2025 el menor valor desde más de una década, y nuestro gobierno va a ser el gobierno que en total, en los 4 años, va a haber subido la deuda pública el menor valor desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, responsabilidad social, responsabilidad fiscal, bien conjugados, con un esfuerzo difícil, porque lograr en el fondo esta mayor expansión de los derechos sociales debidamente financiados al mismo tiempo que el presupuesto no crece tanto es una tarea que requiere esfuerzos. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 6 de octubre del 2025, episodio 66 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. En la plataforma que uses te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Vamos con la edición 66 del podcast. Hoy hablamos de déficit y deuda de nuestras finanzas públicas y las contrastamos. Vamos con el episodio 66 del podcast. Hablemos de la deuda pública chilena. Primero, el proyecto de ley de presupuesto 2026 nos dice que el gasto crecerá 1,7% y el déficit está contemplado en base a esta propuesta presupuestaria de un 1,1%. Es decir, muy cerca de la convergencia fiscal, es decir, el gasto y el déficit debe ser igual a cero. Por tanto, no gastar más de lo que estima en ingresos. Eso es la convergencia fiscal. Bueno, hay déficit en este presupuesto 2026 del 1,1%. ¿Y cómo se refleja esto en deuda? En la acumulación del gasto público sin los ingresos necesarios para satisfacer el gasto. Eso se llama gasto deficitario. En otra forma, es la emisión de deuda, la cual es usada para proyectos de inversión en las personas o en infraestructura. Esto es cuando las economías son sólidas y tienen la flexibilidad para emitir deuda, como es la emisión de bonos. Chile, como país serio en el ámbito económico y financiero, es respetado por los mercados financieros para comprar y apalancar la emisión de deuda por parte del país. Esto ocurre en base a los siguientes pasos. Primero, la ley de presupuesto autoriza anualmente un límite máximo para que el fisco pueda contraer deuda. Luego el fisco procede a emitir en forma desmaterializada bonos a través de la Tesorería General de la República. Operacionalmente, el Ministerio de Hacienda tiene opciones para la colocación de deuda. A través del Banco Central, el que ha sido usado últimamente, en su rol de agente fiscal, realiza mensualmente licitaciones de bonos denominados en moneda local, peso, en las fechas y por montos previamente establecidos por el Ministerio de Hacienda, o mediante la construcción de un libro, book building, esto es ya usando el mercado internacional, en la cual se permite la participación directa de inversionistas locales como extranjeros, los cuales participan a través de bancos contratados específicamente para la operación. Esta modalidad es usada para la colocación de bonos denominado tanto en moneda extranjera como local. Últimamente Chile está emitiendo deuda en peso. Así el Estado chileno genera deuda mediante la emisión de deuda. Es decir, hay dos caminos: el presupuesto deficitario o la emisión de deuda. ¿Cuál es la preferible? Obviamente la segunda, la emisión de deuda chilena, porque la deuda, una vez que es vencida, se puede reemitir. Claro, ¿es más caro? No, no es más caro, porque al reemitir
deuda o comprar deuda que vence el 2026 con futura deuda, el valor de la deuda emitida el 2026 es deuda contraída 10 años antes, es decir, con dólares del valor de 10 años atrás. Y hoy el dólar vale menos en base a 10 años atrás. Bueno, hoy la deuda pública de Chile, según el Banco Central, al segundo semestre del 2025 es del 42,8% del Producto Interno Bruto, el PIB. Según el Banco Mundial, el PIB de Chile es de 330.000 millones de dólares a diciembre del 2024. Por tanto, nuestra deuda pública es de 138.000 millones de dólares. ¿Asusta? Para nada. El Banco Mundial dice que Chile tiene un historial de políticas macroeconómicas sólidas e instituciones robustas y ha gestionado eficazmente la reciente volatilidad mundial. Luego, el Fondo Monetario Internacional durante el mes de agosto emitió una línea de crédito para Chile por 13.800 millones de dólares para ser usado como nuestro país estime conveniente. En otras palabras, de forma muy burda, el banco, cuando le dice a usted que tiene un crédito preaprobado, eso es lo que Chile demuestra a nivel internacional en los mercados financieros y cambiarios. Esa es la solidez de nuestra economía. El Banco Mundial al 1 de octubre estima que el crecimiento de la economía chilena para este 2025 es de 2,6%, igual al año 2024. Ahora, las evaluadoras de riesgo, que son en este momento son dos, que evalúan el riesgo de la economía chilena y en base a aquella se emite una nota. Esa nota le permite a Chile o al país evaluado acceder a créditos con mayor tasa o menor tasa cambiaria. Según Fitch, que clasifica riesgos, clasifica a Chile con la nota A-, que es estable. La otra calificadora de riesgo, Moody's, clasifica a Chile en A2, estable, siendo la nota más alta la triple A. Chile tiene la clasificación de riesgo más alta del continente. ¿Qué significa esto en relación a los mercados financieros? Datos duros. La economía chilena mantiene sus bases sólidas y se ha recuperado desde la pandemia, donde el gasto fue fundamental para sostener a la sociedad en un tiempo muy complejo de la vida nacional. El trabajo realizado por Mario Marcel en Hacienda y previamente en el Banco Central fue para centrar nuevamente la economía chilena y dejarla en una base o pie sólido. Mario Marcel, cuando dejó el Ministerio de Hacienda, poco tiempo atrás, recordó que estuvo más de 3 años a cargo del ministerio y previamente 10 años en el Banco Central, llegando al cargo de presidente del mismo. Marcel explicó en agosto pasado que el estado del país al salir de su cargo está en un pie realmente fuerte. Es que por mucho tiempo que uno haya ocupado altos cargos, no debe olvidar jamás que la autoridad no le pertenece, es prestada por la ciudadanía y es prestada para que uno la ocupe en el beneficio del bien general, no del propio o de los grupos o de los partidos a los que uno pertenece. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o de esa responsabilidad. Desde fines del 2019, la economía chilena y su entorno vivieron enormes turbulencias. Durante este periodo tuvimos las mayores alzas y mayores caídas de actividad desde los años 80. La inflación llegó al 14%. El déficit fiscal estructural se empinó hasta el 11% del producto. El déficit en cuenta corriente de balance de pagos llegó a 10% del producto, 3 veces su promedio histórico.
3 retiros de fondos de pensiones consumieron 20% de los ahorros previsionales de los trabajadores. 2 procesos constitucionales fracasaron y los últimos 2 gobiernos han enfrentado duras oposiciones. A nivel global, el mundo experimentó una recesión no vista en un siglo, enfrentó una pandemia global y una dramática involución de la globalización. En este entorno tan desafiante me tocó aplicar medidas inéditas y reformas que parecían imposibles de lograr, con el propósito de estabilizar la economía, pero también proteger a los chilenos y chilenas, reducir la incertidumbre y recuperar una senda de crecimiento. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción. En el balance, lo importante es que Chile salió adelante. Hoy la economía se va aproximando a un crecimiento de 3%. Dentro de unos meses la inflación va a estar en la meta del Banco Central. La inversión y las exportaciones este año van a crecer más que el producto y pronto veremos cifras más sustantivas de generación de empleo. La reforma previsional hoy día es una realidad. El ingreso mínimo superó los 500.000 pesos mensuales. Los retiros de fondos se detuvieron hace tiempo y Chile enfrenta uno de los aranceles promedios con Estados Unidos más bajos del mundo. En lo fiscal se aprobaron reformas que elevarán los ingresos fiscales en 2,5 puntos del producto en régimen y se redujo la expansión del gasto a un promedio de 2% por año, es decir, más o menos un tercio de lo que crecía previo a este último ciclo. Con esto, 2025 va a cerrar con el menor crecimiento de la deuda desde el año 2008, es decir, en 17 años. Por supuesto que también hubo caídas. El rechazo de la reforma tributaria en el 2023 y el incumplimiento de la meta fiscal en el 2024 fueron especialmente dolorosas. Pero el apoyo de colegas, de equipos de trabajo, la porfía y el sentido de responsabilidad me hicieron seguir adelante, persistir, revisar, corregir. Me alentó siempre el apoyo del presidente y de mis colegas de gabinete. Y también me alentó la frase que más me dirigieron en la calle muchas veces. Me dijeron, aguante, ministro. Esa es la realidad de restablecer la solidez de la economía nacional. Solidez que se grafica en datos presentados. Ahora, contrastando la economía chilena con otras, es interesante comparar deuda pública en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, Chile tiene solidez financiera en base a lo que hemos presentado. Contrastemos ahora con los vecinos, con Argentina. Bueno, vamos al Banco Mundial. Ellos no tienen datos sobre Argentina con el concepto de deuda pública en relación al Producto Interno Bruto. Argentina, sus datos no los presenta o son distorsionados, sea desde el peronismo que gobernó Argentina o desde los libertarios de Milei o de los pseudo-libertarios de Macri. Según el gobierno argentino, al segundo semestre del 2023, esto era con los peronistas, la deuda en relación al PIB en Argentina es de 88 o era de 88,4% del Producto Interno Bruto. Y la deuda bruta total de Argentina sería 403.000 millones de dólares. Para este 2025, la deuda está estimada en un 75% del PIB. Estimada es la palabra, ya que no hay datos verificables. Luego tenemos nuevamente al gobierno argentino, hoy en Javier Milei, recurriendo al Fondo Monetario Internacional, solicitando un nuevo paquete de rescate por deuda pronto a vencer. O como dice la prensa argentina, Javier Milei llegó al acuerdo número 23 desde que pidió el primer rescate en 1958. Agrega la prensa argentina que ese país es el tercer mayor solicitador de créditos del FMI tras Perú con 26 salvatajes en el primer lugar y Pakistán segundo con 24 salvatajes.
Milei llega al fondo en abril, solicitando cubrir la deuda de 18.363 millones. A modo de ejemplo, Chile le debe cero al FMI y como mencionaba previamente, el país dispone de una línea de créditos flexibles. Eso cuando el banco le dice a usted que tiene un crédito preaprobado. Para el FMI, los créditos flexibles o la línea de créditos flexibles de 13.800 millones de dólares para Chile es una muestra a los mercados de capitales que Chile es un país al cual se le puede prestar dinero por ser responsable. Argentina está muy lejos de aquello. La Argentina de Milei, que según ellos iban a levantar cabeza de una vez por todas, saneando las finanzas públicas, pero no mediante el crecimiento o la inversión, sino mediante dos mecanismos ya usados previamente y en Chile los conocemos. Recortes en todo el aparato del gasto público y jugar con los mercados cambiarios, apostando a que el mercado del dólar mediante la estabilidad inflacionaria y cambiaria le daría liquidez al Banco Central Argentino y así la flexibilidad cambiaria en dólares y poder comprar dólares y sacarlos de circulación. Milei le pidió en abril, bueno, como resultado, 20.000 millones de dólares, los cuales 2.000 ya fueron aprobados y ocupados para acabar con la volatilidad cambiaria por un periodo. Ante aquello, Milei, asustado, recurre a Estados Unidos, en particular al presidente Donald Trump. El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, explicó que el rescate a Milei y a Argentina para enfrentar las elecciones próximas de medio periodo es una línea swap de crédito. Ahora, ¿qué es una línea swap de crédito? Es un acuerdo que permite a dos países intercambiar moneda por un periodo determinado con el compromiso de revertir la operación en un tiempo determinado. Es decir, comprar dólares para sustentar hoy la economía argentina por el periodo que necesite para apalancar su crisis cambiaria. Ahora ese swap hay que pagarlo. No ahora, pero se tendrá que pagar. El economista Paul Krugman, Premio Nobel en Economía, dijo que Argentina recibe este paquete o swap para defender a un aliado de Trump. El problema no es Milei para la política norteamericana, es Trump. Es la devoción de Milei a Trump. En otras palabras, es un pagaré por lealtad, tipo mafioso. Te entrego esto a cambio de esto otro. Krugman explica que la política financiera de Milei es igual a la implementada por Argentina y Chile en épocas de la dictadura. Controlar la inflación mediante los mercados cambiarios, es decir, fijar el peso al dólar y detener la depreciación de la moneda. Chile experimentó su desastre financiero en 1982. En esa época del dólar dulce, con un peso a 39 pesos por dólar, lo que llevó al desastre de perder en dictadura la pobreza, llegando a niveles extremos con un desempleo galopante a perder el 14% del Producto Interno. El desajuste o desacople del mercado cambiario y el valor del peso llegó a agosto al extremo que Argentina agotó sus reservas de dólares de su Banco Central. Ese es el mundo libertario, la retórica rimbombante, pero políticas económicas especulativas antiinflación sin buscar el crecimiento de la economía con inversión pública y privada, sino los típicos mecanismos especulativos cambiarios que siempre ocupa Argentina y que en Chile descubrimos que no se debe hacer, a un costo en dictadura brutal para la población, donde se activaron ollas comunes en todo el país y la ampliación del empleo casi esclavizante en el PEM y el POG. Ese es Milei, el ejemplo de muchos libertarios acá en Chile, en particular
con los germanos presidenciales Kast, Kaiser, Matei. Cambiemos de frontera. Pasemos a Brasil. El Banco Central de ese país informa que la deuda pública en relación al PIB al 2024 es 76,1%. Brasil, el PIB de ese país es de 2,18 trillones de dólares. Estamos lejos nosotros como país de aquella cifra. Nuestro Producto Interno Bruto, como mencionaba, es de 330.000 millones de dólares. Esto es casi el 100% del valor de nuestra economía. Viajemos a Europa. La deuda de Gran Bretaña en relación al PIB, según el Ministerio de Finanzas del Reino Unido, a agosto de este año es del 96,4%. Y nosotros rozamos el 42%. Pero el Reino Unido, gobernado por los laboristas de centro izquierda, con Keir Starmer como primer ministro, piensa en presentar un presupuesto deficitario y con importantes recortes fiscales en el servicio social, en salud, en educación, en transferencias, para mantener, por ejemplo, la infraestructura pública. Además, apuntan a recortes a los impuestos a las personas. En otras palabras, usar la famosa política del chorreo para reducir el gasto y así generar ingresos. En realidad que en la historia de las naciones, ninguna economía se ha recuperado recortando impuestos y así esperar que el chorreo genere recursos. En Estados Unidos la realidad es muy similar a la del Reino Unido. La deuda pública de Trump llega a 120%. Junto con aquello, la economía pública del gasto disfuncional, donde siguen recortando impuestos, para, según ellos, aumentar así la producción y el crecimiento económico. El presupuesto de Estados Unidos sigue la lógica neoliberal de recorte de impuestos y esperar que el chorreo y el crecimiento le permita a Estados Unidos crecer. Los compromisos fiscales de Estados Unidos son tan altos, particularmente en defensa y en subsidio de transferencias a las diversas estructuras económicas de ese país. La deuda de Estados Unidos para cualquier economía es insostenible. Pero ¿por qué Estados Unidos logra financiar el Estado? La sencilla razón que todas las transacciones internacionales financieras, la inversión en productos bursátiles, toda transacción global económica es en dólares. Eso significa que el Estado y el Tesoro de Estados Unidos tienen ingresos donde manejan capital, ya que el dólar es la moneda de preferencia para toda transacción financiera. Todos los dólares del mundo pasan por la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de ese país. Las transacciones financieras, los instrumentos financieros, las transacciones en los mercados bursátiles le da liquidez diaria al fisco de Estados Unidos, ya que si se ocupara en otras monedas, la economía de Estados Unidos, como está configurada hoy, no sobreviviría la irresponsabilidad fiscal de sus gobiernos y legisladores. Vamos a un break y regresemos con más en el podcast. Esto es Más 569 el podcast, episodio 66. Soy Jorge Garretón. Seguimos con el tema de la responsabilidad fiscal, pero volviendo a nuestra, la chilena. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, habló sobre este tema en Tele 13 Radio. Esta frase de responsabilidad social y responsabilidad fiscal yo creo que es un muy buen resumen del presupuesto. En lo primero, en lo que se refiere a responsabilidad social, es claro que a pesar de que este es un presupuesto que no crece mucho, estamos hablando de un 1,7%, sí crece salud, harto, crece vivienda, harto, crece educación, pensiones. Cuidados. Y cuando uno además ve
todo lo que ha hecho el gobierno en la suma, en los 4 años en su presupuesto, todas estas dimensiones que comenté tienen aumentos muy relevantes. Seguridad pública crece un 16,7%, vivienda un 37%, pensiones un 55%. Es decir, es claramente lo que nosotros hicimos como gobierno fue hacernos cargo de ciertas urgencias sociales, en algunas de ellas con acuerdo con la oposición, en particular con Chile Vamos, el caso más claro es pensiones, la deuda pública. Va a crecer el 2025 el menor valor desde más de una década, y nuestro gobierno va a ser el gobierno que en total, en los 4 años, va a haber subido la deuda pública el menor valor desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, responsabilidad social, responsabilidad fiscal, bien conjugados, con un esfuerzo difícil, porque lograr en el fondo esta mayor expansión de los derechos sociales debidamente financiados al mismo tiempo que el presupuesto no crece tanto es una tarea que requiere esfuerzos. Sobre el presupuesto 2026 y la llamada glosa, entre comillas, republicano, el ministro Grau busca explicar por qué se eliminó y fue cambiada por el concepto de flexibilidad o presupuestaria de una glosa, tema que fue propuesto de la flexibilidad presupuestaria por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Hacienda y que fue adoptado en este presupuesto. Sucedió que, a propósito de la estrechez fiscal que existe actualmente, la Comisión de Gasto, de Reducción de Gasto, que es una comisión que está conformada por personas de distintas sensibilidades políticas, en particular hay 2 exdirectores de presupuesto, uno de un gobierno de Piñera, uno de un gobierno de Bachelet, Granados y Acevedo. Ellos mismos, de manera unánime, nos propusieron que ahora lo hiciéramos de manera distinta. En vez de decirle, te dejo un monto de libre disposición, te dejo un monto que tú puedes reasignar, que ya está definido en el presupuesto en qué se va a gastar, pero te vamos a dar libertad al siguiente gobierno para que pueda definir una forma de gasto distinta. Entonces, esta estrategia propuesta por la comisión cumple el objetivo. El objetivo es darle la libertad a la nueva administración para que pueda definir cómo gastar esto de una manera distinta. Simplemente se cumple ese objetivo de una manera diferente a lo que se realizaba antes. Ahora, como suele suceder, cuando uno hace una innovación, la innovación genera temores, y lo que nosotros le hemos dicho a los parlamentarios, le hemos dicho, mire, esta es nuestra propuesta, es una propuesta que viene de la comisión, creemos que es una buena idea, la vamos a defender en la discusión presupuestaria, pero como todas las cosas en materia presupuestaria van a ser discutidas durante estos 2 meses. Hay flexibilidad presupuestaria hasta 9.000 millones de dólares y la eliminación de la glosa republicana, que no fue bien recibida por las campañas presidenciales, a lo menos las campañas presidenciales de Janet Jara, como tampoco la de Evelyn Matei. No quedaron conformes con este punto, ni mucho menos los parlamentarios de Chile Vamos. El senador PPD, Ricardo Lagos Weber, quien termina su periodo como senador por Valparaíso en el Senado tras 16 años, decía que este fue un error no forzado del Ministerio de Hacienda. No van a estar los recursos, si no es el tema. El tema es que queden los recursos establecidos. Si es un 1%, estamos hablando de 900 millones de dólares, ahí quedarán. Podemos hacer un mix nuevamente, un porcentaje de esos 900 líquidos para mucha flexibilidad, y lo otro es darle la posibilidad de mover recursos de un ministerio a otro. Pero pedirle a la presidenta que asuma o al presidente que asuma que tenga que venir a rehacer el presupuesto perdóname, pero es complicado, porque significa que alguien va a decir, ¿cómo me sacaste plata de obras públicas para ponerlo en salud? ¿Me sacaste plata de salud para dárselo a educación? ¿Me sacaste plata de educación para dárselo a vivienda? No, mejor dejemos los recursos aparte, como lo hemos hecho históricamente, y no nos complicamos. Esto, si me permiten, fue comprarse un problema pequeño que se ve como grande por nada, era innecesario. El Parlamento, la discusión mixta de presupuesto, se va a reponer la cosa. Hemos examinado la realidad económica de Chile con los diversos instrumentos que valoran o miden la resiliencia y robustez de nuestra economía. Queda claro que la economía de Chile, las finanzas públicas están ordenadas en buen pie con solidez fiscal y arancelaria. La gran deuda sí fue el rechazo el 2023 por Chile Vamos con la idea de legislar la reforma tributaria. Y lo mencionaba Mario Marcel previamente.
el déficit 2025 y 2026 del presupuesto y nuestra deuda pública del 42,3% es la razón de no haber legislado la reforma tributaria. Es decir, la falta de la capacidad de aumentar recaudación por parte del fisco, que fue en base a la irresponsabilidad legislativa de Chile Vamos. El exministro Mario Marcel tuvo que hacer malabares legislativos para rescatar parte de su agenda tributaria. Y de esa forma logró Chile recuperar el orden fiscal, pero el costo de la no reforma ha frenado el crecimiento en la economía, ya que para invertir el Estado debe buscar mecanismos externos como la inversión y créditos externos para implementarlos en la política económica del país y particularmente en la transición energética y compromisos para llegar a la carbono neutralidad para el 2035. La economía chilena logra importantes balances, logra importantes logros, la solidez tributaria está presente. Nuestro problema es otro, la redistribución de la riqueza. El sueldo promedio en Chile es de 790.000 pesos, mientras que el 10% de la población gana más de 2 millones de pesos mensuales. Ese es el problema, la redistribución de la riqueza, no nuestras políticas macroeconómicas. Nuestra casa está ordenada. El problema es que nuestra riqueza está apropiada por la élite de siempre. Si el 10% gana sobre 2 millones de pesos, esos de apellidos viñateros, la élite, que es el 1% del país, que viven en Las Condes, Vitacura, La Dehesa, Huechuraba, se apropian la riqueza de todo el país. Ese es el 1%. Entonces, cuando se habla de lucha de clases, ahí está la lucha de clases, en la apropiación de la riqueza por el 1% del país. Ponemos fin al episodio 66 del podcast. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses, te invito a dar like, comentar, suscribir y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en las redes sociales como Más 569 Podcast, en TikTok, con varias cápsulas semanales de 3 minutos, con notas relevantes de la vida política y economía. Para verlos, visita Podcast Más 569 en TikTok. Además, se comparte en YouTube en cortos o shorts. Nos vemos este viernes. Que tengan una muy buena semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.